Oremos. Bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, magnífico en maravillas, misericordioso y bondadoso, que quisiste tener misericordia de pecadores indignos como nosotros, y para salvarnos enviaste a Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor y Redentor. A ti te alabamos y te glorificamos. Y sabemos que un día todos se postrarán ante el Rey Jesucristo. Y hoy nosotros nos inclinamos ante su majestad. Bendito Dios, envía a tu Espíritu Santo con poder, para que, como leímos, ya que tu palabra es como truenos en nuestros corazones, así sea, y respondamos con temor y temblor ante tu santa palabra predicada. Que no sean pensamientos ni palabras humanas lo que atendamos, sino que nuestra atención esté en tu palabra para obedecer lo que es tu voluntad para nosotros. Mira nuestra necesidad, provee para nuestras almas lo que necesitamos y auxílianos, quitando todo obstáculo que hay en nuestras mentes o alrededor, de manera que podamos estar recibiendo tu luz y tu bendición. Míranos hoy con compasión, suplicamos este auxilio. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Vamos a abrir la escritura en la epístola de Judas. Vamos a leer, como ha sido nuestra costumbre, toda la epístola hoy, que es el sermón último y conclusión de esta serie. Epístola de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Damos gracias al Señor por todos los sermones que nos concedió, y quisiera llamar la atención a ustedes de que aunque fueron 25 sermones, no crean que nosotros sacamos todo lo que había que sacar de esta epístola. Hay muchos temas en los que seguiríamos ahondando, pero gracias al Señor por lo que nos concedió. Y lo maravilloso de la palabra de Dios es que si en el futuro, dentro de unos años, volvemos a estudiar esta epístola, ¿saben qué? No es una repetición. La palabra de Dios es un tesoro. Y cada vez que vamos a ella encontramos cosas más preciosas, mejores, y una mejor manera de aplicar lo que ella enseña a nuestra vida. Pero entonces, al concluir la carta, quise al menos hacer un repaso por toda ella de las aplicaciones que en cada sermón estuvimos teniendo. Y para esto, aunque se haría muy largo, voy a ir entonces por los sermones, por los versículos, tratando de que recordemos lo que nos enseñó el Señor en cada una de esas
sesiones o predicaciones. Bien, esta epístola, como habíamos aprendido, la escribió, una epístola es una carta, ¿verdad? La escribió Judas. Y habíamos visto que este Judas probablemente no es el apóstol Judas, sino Judas, hermano de Santiago, y Santiago tampoco el apóstol, sino hermanos del Señor Jesús, es decir, hijos de María. Y vimos que ellos en un tiempo fueron incrédulos. Realmente todo cristiano fue en algún tiempo incrédulo, estuvimos seguros de eso. Todo creyente, toda persona que hoy puede decir yo creo en el Señor, hubo una época en la que no creía, y no debe engañarse a alguien pensando que ha sido siempre cristiano. Pero el caso especial de Judas es que él vivió en la misma casa por muchos años con el Salvador, y eso nos llevó a la esperanza de que esos incrédulos que tenemos alrededor viviendo con nosotros, que parece que nunca van a creer, hay esperanza de que lleguen a creer. Porque estos viviendo con el Salvador, teniendo la luz al lado, no creían en Él antes, pero el Señor los salvó. Y ahora este Judas es un proclamador del Evangelio que alguna vez rechazó. Y esa debe ser nuestra oración. Que esos que hoy rechazan el Evangelio y que nos rodean, familiares y amigos, un día se conviertan también en proclamadores del Evangelio. Pues este Judas tiene una urgencia al hacer esta carta. Y recuerdan, una urgencia, algo urgente para él era en escribir esta carta. Él tenía un propósito especial. Y era interesante notar que en esta época él no estaba hablando que lo más peligroso era la persecución. ¿Saben que más bien la persecución es muchas veces beneficiosa para el avance del Evangelio? Porque en la persecución se muestran quién son los verdaderos cristianos, y porque la persecución da una clase de testimonio al mundo que ellos ven la luz del Evangelio reflejada en los verdaderos cristianos, y pueden decir cómo estos, padeciendo lo que padecen por causa de ser cristianos, no abandonan la fe. Pero Judas no ve el peligro en la persecución, ve un peligro en algo diferente. Y dice, llegó el momento de salir a pelear por esta fe que una vez fue dada. Esto no es algo nuevo, esta fe es el depósito de doctrina que fue entregada por los apóstoles. Y esa doctrina pura del Evangelio está siendo atacada, y él dice, hay que ir a pelear. Yo les escribo, les exhorto, ustedes no pueden quedarse así, hay que ir y pelear por el Evangelio, por la doctrina pura del Evangelio. ¿Por qué? Porque él se da cuenta y comunica que esto es muchísimo más peligroso que la persecución. El falso cristianismo es mucho más peligroso que la persecución. Es más dañino para la iglesia ese infiltramiento de personas que no son verdaderamente cristianas en la iglesia, y eso sucedió. El cristianismo en general está infiltrado de tantísimas personas que dicen ser cristianas y no lo son, y maestros supuestamente bíblicos que lo que son es falsos profetas, y eso es mucho más dañino que la persecución. Y él habla de estos falsos maestros y falsos creyentes que están pervirtiendo el Evangelio y están pervirtiendo la gracia de Dios. Y él nos va a llevar al Antiguo Testamento a que veamos, y esto es interesante, es el mismo Dios, porque él está dando ejemplos del Antiguo Testamento para ver que con Dios no se juega, y que el Dios verdadero castiga el pecado, y que lo castigaba antes y lo castiga y lo castigará. Que esa es una doctrina falsa de los que piensan que pueden ser cristianos y vivir en pecado, seguir en las cosas que Dios detesta, en todo lo pecaminoso, en lo mundano. Porque eso es lo que ahí dice, ¿verdad? La palabra libertinaje, de eso es de lo que nos hablaba. Ya Dios nos perdonó de todos nuestros pecados, vivamos entonces tranquilos y sin ninguna preocupación.
No, la comprensión del Evangelio y de que fui lavado de mis pecados por la sangre de Cristo y fui y obtuve perdón es lo que me impulsa a buscar la santidad. ¿Recuerdan? Y entonces él da 3 ejemplos. Ya vamos por el versículo 5-7. Del 5 al 7. Y él da 3 ejemplos. Dice, eso no es así. El Evangelio no es libertinaje. La gracia de Dios que perdona no deja a la persona seguir por su rumbo pecaminoso. Y él nos da 3 ejemplos. Uno es Israel, el segundo es los ángeles que cayeron y el tercero es Sodoma y Gomorra. Y él dice, Israel tuvo la palabra de Dios. Tuvo ese privilegio de tener la palabra de Dios. Pero fueron incrédulos. ¿Cómo sabemos que fueron incrédulos? Porque fueron desobedientes. La incredulidad se manifiesta en la desobediencia. Usted no puede decir que es creyente si es desobediente, porque eso es lo que dice después el apóstol Juan, ¿verdad? Que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No, el Señor destruyó de Israel a todos los desobedientes. Y después les dice, también aquellos ángeles que tenían dignidad, seres espirituales, con esa posición tan especial, el Señor no perdonó rebeldía y los lanzó a la oscuridad en prisiones eternas. Tampoco crea usted porque tiene ciertos dones y ciertas capacidades que el Señor lo tiene como un favorito y va a perdonar sus rebeldías. Y el tercer caso que da es las ciudades de Sodoma y Gomorra, ciudades con grandes ventajas, hablando terrenal y materialmente. Recuerdan que Lot fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. ¿Por qué? Porque era preciosa aquella tierra, la llanura aquella, dice que era bellísimo. Al separarse de Abraham, Lot va poniendo sus tiendas hacia Sodoma y después está viviendo en Sodoma. Ciudad próspera. Así que tampoco piense que si el Señor le ha bendecido y le ha prosperado en las cosas de esta vida es porque esa es la bendición de Dios. Usted es uno de sus favoritos y Él perdonará sus rebeldías. Tenemos esos 3 ejemplos. Israel, que tuvo la palabra de Dios. Usted puede saber mucho de la Biblia y condenarse igual. Los ángeles que tenían especial dignidad. Usted puede tener ciertos dones especiales y condenarse. Sodoma y Gomorra, bendiciones materiales. Usted puede tener en esta vida todo y pensar que eso es la bendición de Dios. Y si usted permanece en pecado, se condenará. Esos son los 3 ejemplos que él nos da inicialmente. Y luego nos dice que los falsos cristianos son unos soñadores. Y cuando vimos eso, entonces vimos que nos habla de gente que vive una ilusión de cristianismo. Él se cree así, él se cree su mentira, él cree que es cristiano, pero está soñando. El cristianismo no es así. Y estas personas que se creen cristianos, pero que están engañándose a sí mismos, que son llamados aquí soñadores, suelen tener en poco el pecado sexual. Eso es lo que recordamos aquella frase, mancillan la carne. Y entonces, tales hombres, tales predicadores o tales creyentes, de eso no hablan casi. Nunca exponen el pecado sexual como algo, como lo grave que es. El verdadero cristiano tiene muy claro cuán grave es el pecado sexual. Y el verdadero maestro de la Biblia sabe cuánto tiene que enfatizar que no se puede vivir en la inmoralidad sexual y ser cristiano a la vez, que tiene que de una vez por todas decirle no a la inmoralidad. Pero en nuestro mundo los casos se multiplican y se multiplican de personas que dicen ser cristianas y viven en fornicación, viven atrapados y por el pecado, esclavizados al pecado, matrimonio sobre matrimonio, y quieren vivir así, casándose, divorciándose, volviéndose a casar,
Eso la Biblia lo condena. Claramente la Biblia dice, los injustos no heredarán el reino de Dios. No, ni los fornicarios, ni los adúlteros. Cualquiera que sea el estilo de inmoralidad sexual, debemos luchar contra ella y buscar la santidad, porque si no estamos siguiendo ese camino de los falsos. Lo segundo que tuvimos como característica es que estas personas, que pueden ser falsos cristianos o falsos maestros, rechazan la autoridad. Y para ellos es terrible tener que reconocer que Dios fue el que estableció las autoridades, tanto las autoridades civiles como las eclesiásticas. Las personas que no quieren sujetarse a los pastores, las personas que no quieren sujetarse a los gobiernos civiles, y hay un espíritu de rebeldía, eso es característica de los apóstatas. Y al hablar de todas estas características, nosotros teníamos que ser bien cuidadosos, primero para identificar falsos cristianos y falsos maestros, pero también para ver si algo de esas características horribles del falso cristianismo nos ha manchado a nosotros. Si nosotros tenemos algo de esas características del falso cristianismo, porque es un cristianismo falto de humildad. No puede ni tiene disposición a la obediencia, sino que exalta el yo hago las cosas como yo quiero y cuando yo quiero. Esa es la actitud maligna y diabólica. La actitud de Cristo es mansedumbre y humildad de corazón. Un sometimiento a Dios y a su voluntad y a lo que Dios haya determinado para mi vida. Esto es serio. Se nos dice luego que estos que llama él soñadores, además de que tienen en poco los pecados sexuales y de que son rebeldes a la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Los falsos cristianos y falsos maestros tienen un concepto equivocado de los ángeles y del mundo espiritual. El enemigo los ha logrado engañar de tal manera que a algunos de ellos les ha hecho creer que no hay diablo y que no hay demonios. Y entonces desdeñan e ignoran la acción demoníaca en el mundo. Pero a otros los ha llevado a creer que ellos pueden estar por encima de estos seres espirituales y reprenderlos. Esa es una actitud incorrecta. Y yo sé que muchos de ustedes, como yo, tratamos a veces con personas que han sido mal enseñadas y que piensan que tienen la autoridad para reprender demonios. Nosotros no tenemos tal autoridad. Y lo interesante es, para probar este punto de que no se nos manda tal cosa, es que sea Judas el que nos esté diciendo que eso no se hace. Pero Judas, dijimos, puede que esto no sea el apóstol, pero Pedro, que sí era apóstol, también nos habla en su epístola de que no tenemos que hacer tal cosa. Y nos lo está diciendo alguien al cual Cristo sí le dio poder para echar fuera a los demonios. ¿Qué hacemos entonces los cristianos? No tenemos esa especie de tratos con el enemigo, no hay reprensión de demonios, no hay involucramiento con nada de lo oculto. ¿Qué hace un verdadero cristiano? Clama a Dios como Cristo nos enseñó diciendo: no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Y al decir líbranos del mal, estamos diciendo líbranos del maligno y de todas las acechanzas del maligno. Porque la epístola a los Efesios nos dice claramente que hay una pelea y que esa lucha no es contra sangre y carne, es decir, que no es una guerra contra personas. Nosotros no estamos odiando ni atacando personas,
sino que sabemos que esas personas están influenciadas por el demonio. Y él es el que trae todas esas herejías destructoras. Por eso es que las combatimos, porque esas enseñanzas falsas apartan a la gente de Cristo y lo apartan del Evangelio, y sin Cristo y su Evangelio no hay salvación. Entonces, ¿cómo vamos a tomar una epístola así livianamente? Es algo urgente, es algo de gran preocupación. De gran preocupación para los que verdaderamente aman a Cristo y se identifican con su causa. Una frase importante de las que se nos dice aquí es: estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando vimos el significado de blasfemar y que significa hablar mal? En esa ocasión estuvimos considerando la conducta de aquellos que hablan mal de lo que no conocen. Y en general es así. El juicio que emiten los falsos creyentes con respecto a los verdaderos creyentes es un juicio incorrecto, porque hablan de lo que no conocen. Igual cuando ellos se expresan de las potestades superiores o angélicas. Todo aquel que no conoce al Salvador ni el poder del Evangelio no podrá entender el amor, el fervor de aquellos que aman a Cristo y están dispuestos a dejar todo por Él. Y por eso hablan mal, es decir, blasfeman de lo que no conocen. También se nos dice aquí, y habíamos visto que es importante entender la construcción de ese versículo, que ellos, cuando dice que ellos se corrompen en su conocimiento que tienen como animales irracionales, no nos compara en la corrupción del animal, sino en el conocimiento, así como los animales tienen solamente un conocimiento instintivo. Estas personas en ese conocimiento instintivo se corrompen y hacen de los placeres de esta vida su Dios. En esa ocasión estuvimos enfatizando cuán importante es que veamos el ejemplo que Dios nos da en la naturaleza y en el comportamiento de los animales, para recordar: nosotros no somos animales. Así que no hay excusa de que si los animales tienen cierta conducta, nosotros podamos tenerla. No somos iguales a ellos. Fuimos creados a la imagen de Dios, y por eso es que Dios nos llamará a cuentas un día. Y esa corrupción es paulatina. Mucho cuidado todos los que piensan que no han llegado tan allá y que su pecado no es tan grave. No es tan grave hoy, pero llegará a serlo, porque eso es una corrupción progresiva. Los que hoy están hundidos y los que alguna vez estuvimos hundidos en vicios y pecados, jamás pensamos que íbamos a llegar tan allá. Solo la misericordia de Dios puede rescatar de ahí. Seguidamente, Judas nos da más ejemplos de estos falsos cristianos, de estos apóstatas, de estos que son apóstatas, pero ellos mismos no saben que son apóstatas, piensan que son cristianos. Y nos habla de Caín, de Balaam y de Coré. El camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Y tuvimos en esto a Caín como ejemplo del adorador falso, de la falsa adoración, de aquel que adora a Dios en sus propios términos, de aquel que ofrece a Dios según su gusto y según su voluntad, y no según lo establecido por Dios. Y esa ofrenda de Caín que no fue aceptada porque fue una ofrenda sin fe. Recuerdan que la palabra de Dios nos dice en Hebreos que por la fe Abel ofreció
más excelente sacrificio que Caín. ¿Fe en qué? Porque no es nada más fe. ¿En qué está la fe de Abel? En el sacrificio, en que ese sacrificio que él estaba haciendo representaba su necesidad de expiación. Aquella sangre derramada tenía un significado. No puedo acercarme a Dios así nomás por causa de mi pecado. Y este sacrificio me hace recordar que yo necesito perdón y que alguien debe pagar. Y simbólicamente el animal con su sangre derramada apuntaba hacia el sacrificio del Redentor Jesucristo. La adoración falsa es una de las marcas entonces de los apóstatas. Adoran según sus propios términos y no según los términos de Dios. Luego nos habla de Balaam. Balaam fue un falso profeta. Y estuvimos viendo que él habló las palabras de Dios. Nunca nos engañemos pensando que si alguien es un falso profeta, nunca habla las palabras de Dios. Puede decir mucha verdad. El problema es lo que dice que no es verdad. El veneno metido ahí entre tantas cosas que sí son verdad. Y Balaam hizo algo que nos dice el apóstol Pedro: amó el precio de la maldad. No pudo profetizar contra Israel, pero después dio un consejo que fue más dañino y que sí sirvió como una maldición. ¿Cuál fue ese consejo? La mezcla. Inviten a los israelitas a sus sacrificios y a sus fiestas y verán. Y eso fue lo que sucedió. Invitaron y hubo fiesta y hubo fornicación y hubo idolatría por hacer una mezcla. Porque se les puede decir: tranquilo, puede seguir siendo cristiano, no le estoy diciendo que deje de ser cristiano, nada más que no sea cristiano tan fanático, no sea cristiano tan extremista que solo lo que la Biblia dice. Hay cosas más. Y ahí se metió y cayeron miles a través de eso. El error de Balaam por lucro. ¿Recuerdan? ¿Cuántos hoy hay que están predicando o que están metidos, y lo voy a decir así, en el negocio de la religión? Porque la religión se convirtió entonces en un negocio. Esos son los que están descritos aquí. Y finalmente nos habla de la contradicción de Coré. Algo contradictorio. Y aquel hombre quiso también establecerse él mismo y su séquito como los sacerdotes y mediadores entre Dios y su pueblo. Pero ya Dios había establecido el sistema sacerdotal aceptable. Hoy en día muchos están inventando una nueva manera de acercarse a Dios. Y esto es altamente ofensivo porque hay una sola manera. Y el sacerdocio de Cristo es único. Y muchos se están poniendo ellos como sacerdotes, igual que Coré. Ellos querían venir a ofrecer incienso. Una marca clarísima es un sacerdocio aparte del de Cristo. Hoy en día es una contradicción y es una falsa enseñanza. Gracias a Dios, ayer precisamente estuve viendo una serie de testimonios. Gracias a Dios por la cantidad de sacerdotes católicos, o más bien ex sacerdotes, que un día vieron la luz y vieron que ese oficio no tiene lugar en la iglesia de Dios. No hay sacerdocio ahora, únicamente el de Cristo, sumo sacerdote, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que se ofreció a sí mismo ante Dios una vez para siempre, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego nos dice Judas unas terribles comparaciones de los
apóstatas, de los falsos cristianos, de los autoengañados. Y estas comparaciones son muy, muy fuertes. Comienza diciéndoles, son manchas en vuestros ágapes. Vimos cuando eso, que la iglesia tiene sus ágapes y tiene que tenerlos, fiestas de compartir, fiestas verdaderas de amor. Pero esas fiestas de amor, esas fiestas de comunión cristiana son manchadas por la presencia de personas que no aman verdaderamente a la iglesia de Cristo. Y recordemos siempre esto, el que no ama a la iglesia de Cristo no ama a Cristo, porque la iglesia es su cuerpo. Pero están ahí por razones diversas que solo el Señor conoce por qué están ahí, pero están infiltrados. No hay un verdadero amor, están aprovechándose de, y eso dice, comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Lo que buscan es el beneficio personal. No hay en ellos espíritu de servicio ni ganas de ayudar a nadie, sino nada más servirse de los demás. Y a estos los llama Judas, nubes sin agua. Y vimos esto, no cumple su propósito. Allá donde es un desierto y se necesita el agua, ellos no tienen agua para darle. En cambio nosotros podemos, si somos verdaderos cristianos, llevar el agua a aquel que la necesita. ¿Cuál es esa agua? ¿Dónde está esa fuente de agua de vida? ¿La conoce usted? Árboles otoñales sin fruto, personas que nunca dan fruto, no se ve su amor por Cristo por ningún lado. Y dice que no solo son como árboles cortados, sino desarraigados. ¿Recuerdan esto? Que cuando vimos la posibilidad de que un árbol que ha sido cortado retoñe, pero en este tipo de apóstata es desarraigado, ahí no hay esperanza de nada, nunca dio fruto, no dará, y dice 2 veces muerto. ¿Qué le espera al apóstata? La segunda muerte, lo que la Biblia llama el lago de fuego. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Las estrellas, habíamos dicho, sirven y son tan útiles para la ubicación porque se sabe dónde van a estar dependiendo de la época y la estación, y por eso es que sirven. Pero estas personas no sirven para guiar a nadie porque son errantes, no tienen una órbita definida, no se les puede seguir. El cristiano debe anhelar poder hablar como Pablo, que decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. De manera que si un nuevo creyente ve a un cristiano más maduro, ve en él un ejemplo que le guía a Cristo. El falso cristiano y este apóstata no se sabe para dónde va. Y después de haber dado esas terribles comparaciones, nos dice qué es lo que está reservado para ellos. Está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas, hablamos de densa oscuridad. Debemos hacer estos ejercicios con frecuencia e imaginar lo que será densa oscuridad. Oscuridad del alma, oscuridad física. Desesperación. En aquel tormento que Cristo llamó las tinieblas de afuera. Luego viene Judas y nos dicen, pero no se asombren de todo esto que están oyendo y de lo que les estoy escribiendo, porque esto está profetizado desde antiguo. Aquel hombre que caminó con Dios, Enoc, y que caminó con Dios y Dios se lo llevó, él profetizó que esto iba a pasar. Y dijo que un día va a venir el Señor, o sea Jesucristo, y que Él va a dar su merecido a todos estos impíos, falsos cristianos. Tomaron su nombre en vano. Y aquel Enoc debe ser un ejemplo para todo verdadero cristiano, de alguien que quiso y anheló caminar con Dios.
No nada más tener una religión de domingos y de algunas prácticas por ahí, sino caminar con Dios. Usted sabe qué es caminar con Dios. O por lo menos le interesa saber qué es caminar con Dios. Enoc caminó con Dios y por eso Dios se lo llevó. Y Dios se va a llevar un día a todos los que caminaron con Cristo en esta vida. No espere estar allá con Cristo si usted no caminó con Cristo en esta vida. Pues Él dijo, vendrá Él y vendrá a hacer un juicio. Él vendrá a juzgar. Ese juicio se acerca. Luego vuelve y nos dice unas características más de los apóstatas y nos dice, ellos son murmuradores y querellosos. Más descripciones de la vida de hipocresía de estos falsos cristianos. Ellos no viven el gozo de ser cristiano. Hay tres cosas que yo siempre le pido en mis oraciones a Dios, que se puedan reflejar en nosotros como cristianos. El amor de Dios. ¿Cómo se reflejó? Dio a su Hijo. La paz de Cristo. ¿A qué se refiere? Al perdón de los pecados. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz verdadera con Dios y con todos los que nos rodean. Y el gozo del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado, dice Cristo, para que vuestro gozo sea cumplido. Pero hay gente que desconoce estas cosas por completo. No hay amor en sus vidas. No hay paz y menos gozo. Y por eso es que son murmuradores, querellosos y andan según sus propios deseos. Dice, adulando a los hombres. Hablan cosas infladas. ¿Pero para qué? Para sacar provecho. Luego Judas continúa diciendo, ustedes lo que deben hacer es recordar lo que ya fue dicho por los apóstoles. Y esto nos hace entender que la verdadera predicación y la verdadera doctrina es un volver a lo que ya nos ha sido enseñado y no inventar cosas nuevas. Como decía Spurgeon, si es nuevo es falso. Lo que tenemos que ir es a lo establecido por Dios, o a como decía el profeta Jeremías, las sendas antiguas. Y él dice, recuerden, hagan memoria. Ya los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo habían hablado de esto. En este postrer tiempo vendrá eso y pasará eso. En esa ocasión estuvimos enfatizando y contrarrestando la idea sensacionalista de los últimos tiempos, que la gente quiere creer que todo lo que sale en periódico y en las noticias tiene que ver con algún versículo de la Biblia. Ya estamos en los últimos tiempos desde el momento en que Jesucristo vino, redimió por la cruz y por la resurrección a su pueblo, envió su Espíritu Santo y luego lo único que falta es que ese evangelio llegue a todos los que serán admitidos en el reino de Dios. Ya estamos en los últimos tiempos. Pero Cristo muy claramente le dijo a sus discípulos, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que todos los que estén pretendiendo estar viendo noticias para ver o andan viendo el cielo o lo que sea para saber si ya eso o lo que pasa, están desobedeciendo a Cristo, que dijo, a ustedes no les toca estar indagando cuándo va a ser, nada más estar preparados por si hoy es. Y llevando la luz del evangelio a tantas personas, y eso es lo que sigue diciendo aquí. Pero antes de eso les dice, eso fue lo que los apóstoles enseñaron, que vendrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Y cuando hablamos de burladores, recordemos algo, esa es una palabra
indicada para ellos, pero es que ellos piensan que se pueden burlar. Realmente nadie puede burlarse de Dios. La Biblia nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Así que esa burla del falso cristiano y del hipócrita es una cosa que él pretende y se engaña a sí mismo en su burla. Y él cree que puede aparentar, sí, ser cristiano, venir a la iglesia, hacer todo lo que me dicen que supuestamente tengo que hacer, pero su corazón sigue en pecado y amando el pecado. No. Estos burladores un día se darán cuenta que Dios no puede ser burlado y que todo lo que sembraron lo van a recoger. El asunto es, ¿qué está sembrando usted hoy? Porque sepa que eso que está sembrando lo va a recoger. No se engañe a usted mismo. No piense que el caso suyo es un caso especial. No piense que con usted Dios va a hacer un trato especial. Dios nos ha puesto en esta epístola varios ejemplos de que no existe tal cosa. Si usted siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué está sembrando? Cada uno debe poder responder qué está sembrando. ¿A qué le está dando tanta importancia? Bueno, aquí nos dice que los sensuales no tienen al Espíritu y esos son falsos cristianos. Los sensuales, lo que les interesa es lo del aquí y lo del ahora. Las cosas de este mundo y de esta vida son su principal conversación. Esta persona nunca saldrá de sus bocas, estuve viendo tal pasaje, estoy estudiando tal parte de la Escritura, Dios me está enseñando algo. Nunca compartir algo de Dios. Y si lo hacen por apariencias. El verdadero cristiano está sembrando porque tiene una razón de hacerlo. En el versículo 20 nos dice él: pero vosotros, amados, sabiendo todo esto de lo que hemos venido hablando, tenemos una labor que hacer. A nosotros se nos dio la santísima fe, la doctrina pura del Evangelio. ¿Para qué? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Construir. Y tenemos que imaginarnos a Nehemías y a todos los que con él trabajaron. ¿Recuerdan que estuvimos estudiando por meses Nehemías? Que venga eso a su mente y se imagine a aquellos hombres esforzadísimos, trabajando fuertemente por levantar los muros de Jerusalén. Eso tiene un sentido espiritual. ¿Cómo dice que trabajaban aquellos de la época de Nehemías? Con una mano estaban trabajando y con la otra la espada. Así es el cristiano. Construye y defiende. Construimos porque ya el fundamento lo puso Dios y nadie puede poner otro. Jesucristo, su Hijo. Fundamento de la iglesia de Dios, de la Jerusalén celestial. Nosotros estamos construyendo. No pare de construir, es lo que dice ahí. Siga construyendo, edificando sobre vuestra santísima fe. Y nos dice una de las características, orando en el Espíritu Santo. Tanta gente que se dice ser cristiana no sabe ni siquiera qué es orar, y menos en el Espíritu Santo. Dicen una serie de palabras que es como hablarle a la pared, porque eso no llega al trono de Dios. La verdadera oración es la oración movida por el Espíritu Santo, en la cual el que la hace sabe su debilidad y su necesidad de un mediador y clama porque Cristo medie. Y entonces, confiando en Él, se acerca a Dios. Nada menos que esto es oración.
No se engañe a usted mismo de que diciendo unas cuantas palabritas aprendidas, debe haber una oración en el Espíritu Santo. Una oración en la cual reconocemos nuestra debilidad. Hay gente que nunca en la vida ha derramado una lágrima ante Dios. Bueno, un día las va a derramar, pero ya va a ser demasiado tarde. Hoy es el día en el que usted debería clamar al Señor por su alma, con lloro, con clamor. Se nos dice a nosotros que tenemos que construir y conservarnos en el amor de Dios. Y se nos habla del amor de Dios y de esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es que se hace? Estuvimos viendo el gran peligro de pensar que esto va a suceder de una manera automática. El Señor nos dio medios. El Señor nos dio su palabra. ¿Cómo la está usando usted? La gente tiene la Biblia como una especie de recetario y quieren tener versículos ahí. No están yendo a la Biblia con hambre y sed de Dios. No están yendo a toda la Biblia. No están memorizando la palabra de Dios. No están indagando. ¿Qué tiene que ver esto, mi Dios, que hoy leí conmigo? Así es como nos conservamos en el amor de Dios. Así es como nosotros esperamos en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Con los medios de gracia, con su palabra, con la oración, con el congregarse, con la comunión unos con otros. Y mientras tanto, no se nos manda a ser indiferentes con lo que pasa a nuestro alrededor. Porque si de verdad nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, si de verdad la misericordia de Dios nos alcanzó, y si de verdad nosotros podemos decir, mis pecados han sido lavados por la sangre del Cordero, no, eso no nos dejará siendo personas indiferentes ante los que nos rodean. Nosotros estamos como cristianos mandados a estar ocupados, convenciendo a los dudosos, rescatando a los ignorantes y tratando con gran cuidado a esos apóstatas. Es importante que enfatice que no nos apresuremos en juicios. Tenemos que siempre ser compasivos y misericordiosos porque Dios fue misericordioso con nosotros. Pero no podemos negar la realidad de que existen los apóstatas. Y debe darnos temor el pensar y temblor que no hay salvación para estas personas. Que ellos en sí mismos, dice, contaminan sus propias ropas. Y tiene que, entonces cada uno de nosotros, alabar al Señor y darle gracias. Porque nosotros, dejados a nuestra capacidad y fuerza, estaríamos hundidos peor que ellos. Pero de nosotros Él tuvo misericordia. Tengamos nosotros misericordia de los que nos rodean. No podemos decir nada más. Allá ellos. Tiene que importarnos. ¿Tiene usted una palabra para ese testigo de Jehová que llega a tocar la puerta? ¿Tiene compasión de esa alma que no cree que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero y eso le lleva a la condenación? ¿Usted lo cree? ¿Cómo va a dejarlo así? Tiene que decirle algo. Y de verdad, si entendemos quién es Dios, cuán grande es su misericordia, eso nos tiene que llevar a ¿qué? Habíamos dicho la última vez, a doxologías, a alabarlo, a glorificar su nombre, porque su salvación es tan grande, porque no nos dejó en la condenación merecida, sino que
aplicó a nosotros la redención que Cristo logró, porque nos dio su Espíritu Santo. Voy a terminar con estas aplicaciones muy breves. Ya repasamos toda la epístola. La pregunta que quiero que cada uno de ustedes se haga es esta. ¿Esta carta de Judas es para usted o está escrita contra usted? ¿A usted le dice Judas que contienda por la fe? ¿O es usted uno de los que Judas describe ahí, para los cuales está reservada la eternidad de condenación eterna en oscuridad? Hay que hacerse la pregunta, porque si no, de nada vale todo este estudio. Debemos clamar al Señor y pedir: Señor, por tu Espíritu Santo, ilumíname. Yo quiero ser, y con toda mi alma, de aquellos a los que Judas les dice: contiendan por esa fe santísima que nos fue dada una vez y para siempre. Oren el Espíritu Santo. Es a mí, cristiano, que me lo está diciendo. ¿O será entonces, porque no estamos diciendo que hay tercer grupo, o Judas o escribió para usted o contra usted? ¿Cuál de esos es usted? ¿De los que está dudando? ¿De los que tienen ya un pie en el infierno? ¿O de los que ya no tienen esperanza? ¿Puede usted entender la urgencia que sentía Judas cuando escribió? ¿O es usted indiferente ante los ataques constantes que hay contra la doctrina pura del Evangelio? Esa indiferencia, esa apatía, tiene mucho que decir. ¿Se dispondrá usted para seguir construyendo sobre la santísima fe, conservándose en el amor de Dios, con esa esperanza en Jesucristo? Y la pregunta es: ¿usted conoce la fe que una vez fue dada a los santos? Es que es una locura y un autoengaño defender un cristianismo. Y hay gente que puede defender el cristianismo, pero defienden algo que ellos mismos no conocen. Es como un partidismo nada más. No, para poder defender la fe que una vez fue dada a los santos y defenderla correctamente, hay que primero haber conocido al Señor Jesucristo. Porque lo que estamos defendiendo es las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas que llevan al hombre a la vida eterna. Una vez que nos hagamos estas preguntas, que el Señor en su misericordia aplique la buena noticia del Evangelio a cada uno de nosotros, una vez más, sea creyente o no creyente, como sea que usted se sienta hoy, no hay una solución diferente. La única solución que nosotros tenemos se llama Cristo y su Evangelio, que hay perdón para todo el que se arrepiente y cree, que hay perdón, y no solo perdón, que hay limpieza de pecado, que Él me puede limpiar y quitar estos pecados que me separan de Él. Eso es posible para todo el que se arrepiente y cree que la sangre de Cristo fue derramada para perdón de sus pecados. Oremos. Bendito seas, Dios nuestro, Dios todopoderoso, Dios eterno. Tú mereces toda la honra y la gloria y la alabanza. Y sabemos y con dolor aceptamos de que podemos incluso estar negando a Cristo, no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, nuestra forma de ser.
te suplicamos que extiendas tu misericordia para que no haya una sola persona que sea hoy aquí indiferente a estas serias advertencias. Para que no haya una sola persona aquí que en el día final sea condenado por haber sido indiferente ante esta exhortación. Que cada uno de nosotros, con humildad, clamemos una vez más a nuestro bendito Salvador, tu Hijo Jesucristo, y que creamos que en Él hay perdón, que Él es nuestro refugio, y que estemos dispuestos a seguir edificando la ciudad santa, el edificio de Dios, cuyo fundamento y piedra angular es Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Apiádate de nosotros. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Las últimas tres podemos cantar, de la 3 a la 6.